Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y si logran visualizar mi Hola, pantalla. profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Profesora, buenas tardes. Sí, se escucha, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? Buenas tardes con todos. Recuerden las normas básicas, sí, participar constantemente durante la sesión. Asimismo, levantar la manito para que puedan participar. Sí, es muy importante ello, ya que tienen una nota adicional para el desarrollo del bimestre final, ¿ya? Del curso de lo cual están ustedes asistiendo, ¿ya, chicos? Muy bien. Teniendo en cuenta ello, vamos a desarrollar la clase del día de hoy, pero vamos a recordar lo que ya hemos venido trabajando, ¿sí? A ver quién me podría manifestar de qué tema hemos desarrollado la clase pasada, qué es lo que recuerdan, qué es lo que hemos aprendido. Miss, buenas tardes. El tema que tocamos la vez pasada fue sobre la Ilíada y la Odisea. Ya, muy bien, hemos desarrollado, sí, culminamos con el tema del clasicismo, que es la corriente, la primera corriente literaria, sí, que es la Ilíada y la Odisea, que forman parte de este primer movimiento, ¿no? A ver, ¿qué otra corriente, qué género, sí, forma parte del clasicismo también dentro de esta etapa? Dentro de esta etapa, ¿a qué género también nos referimos la clase pasada? ¿De qué género hablamos? A ver. Así como hemos hablado del inicio de la prosa, ¿sí? De la narrativa con la Ilíada y la Odisea, también hemos hablado de un nuevo género. ¿Cuál es ese? ¿Sobre la forma? ¿Sobre la forma será? A ver, ¿quién recuerda? También sería sobre el fondo. Ya, ambas características, ¿a qué género pertenece? ¿Al té? ¿Tema principal? No, al teatro griego. Ya, hemos hablado también sobre el teatro griego, que es otro de los géneros que forma parte de la iniciación, ¿no? Tanto en la prosa, por ejemplo, hemos visto la iniciación de la narrativa, ¿no? Con qué temática, con qué historia se inicia la narrativa y dentro del teatro, ¿sí? Hemos visto también su iniciación, ¿no? Cómo es que aparece dentro de la época y cómo es que se difunde con el tiempo, ¿no? Hemos visto, ¿sí? Ahora, ¿qué características son netamente que forman parte del teatro? Las obras a representar se realizan en actos y escenas. Se presenta en un escenario en el que intervienen actores,
utilería, música, en el teatro griego el caso era un coro, y también Ujú. se presentaban obras de tragedia o comedia. Muy bien, la tragedia es un tema recurrente dentro de esta época, ¿cierto? Ahora, si bien es cierto, dentro del teatro vamos a tener en cuenta a los actores, pero los actores eran como en la actualidad nosotros conocemos. En realidad no, ellos actúan de una forma más rudimentaria a lo que se dispone actualmente, en lo que es cuestión de vestuario, de efectos visuales, efectos sonoros, etcétera. Ujú. Su vestuario, por ejemplo, cómo nosotros lo hemos visualizado, cómo se muestra dentro de esta primera etapa. ¿A qué se refiere con que cómo se muestra? ¿Cómo se desarrolla el vestuario, por ejemplo? ¿Era como nosotros en la actualidad conocemos? Era acorde a la época, por ejemplo, se tendían a utilizar túnicas, mantos, vestidos, sandalias, el pétaso, que era una especie de sombrerito, la clámide, que era una capa, y esas eran las vestimentas típicas de esa época de Grecia. Y además no se utilizaban tantos efectos de maquillaje o decoración como en la actualidad, se utilizaban máscaras. Exacto, se presentaba a través de máscaras, ¿no? Sus expresiones lo manifestaban a través de máscaras, ¿ya? Ahora, ¿el teatro se inició dando a conocer historias sociales o de qué forma? Se inició como un homenaje al dios Dionisio, en el que se relataban hechos sobre a menudo personajes mitológicos, casi siempre héroes, era un tema de carácter bélico. Ujú. Claro, cuando nosotros hablamos del teatro, sí vemos como las costumbres, porque más que todo se daba a conocer como una costumbre, ¿no? De la sociedad, que lo determinaban, que formaba parte de este teatro porque eran escenificaciones, ¿no? Cánticos, coros, sí, diversas representaciones en honor a este Dios, ¿no? Con el objetivo de tener buen fruto, buena cosecha, ¿cierto? Sí, para la sociedad. Ya con el tiempo, sí, se da a conocer de una manera más costumbrista como en la actualidad, ¿no? Porque ya se empiezan a relatar hechos cotidianos o hechos de la sociedad, ¿no? Historias ya manifestadas, ¿no? Entonces, ahora, ante ello, ya del pasar el tiempo, no se dejó de lado la costumbre, ¿por qué? Porque en la actualidad nosotros vemos esas escenificaciones que se dan en la actualidad, ¿no? En diversos pueblos, en diversas ciudades se desarrollan estas fiestas costumbristas que antiguamente se les consideraba como formar parte del teatro, ¿cierto? ¿Sí? Ya con el tiempo se han ido perfeccionando, es más, se trató o se trata de, dentro de esa época, a implementar el sector de trilogías, ¿no? Donde se da a conocer diversas escenificaciones, donde el mejor iba a representar en el día central de esta actividad, ¿no? Entonces, son diversas actividades que con el pasar del tiempo, así mismo como la prosa, sí va a tener, sí, efecto y se va a desarrollar de una manera particular, ¿no? Entonces, el momento se estaba dando a conocer hechos y sucesos costumbristas dentro de la literatura clásica, ¿no? Donde se practicaba aspectos de la sociedad, ¿sí? Dentro de historias sociales, ¿no? Uno de los temas particulares de esta época era los diversos enfrentamientos y guerras que se desarrollaba durante esta época, ¿ya? Dado ello, va a pasar, sí, un nuevo movimiento denominado como la literatura medieval, ¿sí? La literatura medieval es una de las nuevas corrientes literarias que forma parte de esta sociedad, de esta época, ¿sí?
ya con el avance de algunos enfrentamientos y guerras que trajo consigo el tiempo, ¿no? A ver, vamos a ver el día de hoy lo que es la literatura medieval, ¿no? La literatura medieval, sí, van a ser aquellos textos que van a ser escritos durante la Edad Media de esta época, ¿no? Aquí se va a relacionar mucho, sí, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta inicios del Renacimiento, ya hasta principios del Renacimiento, donde ya se va a cambiar o se va a dejar de lado esta corriente literaria de la época. ¿Ya? Aquí los escritos o las narraciones, sí, se van a dar, sí, aquellos escritos religiosos y conocidos como trabajos seglares, ¿ya? Entonces, en esta generación, sí, los textos que se van a difundir van a ser textos con escritos religiosos y seglares, ¿no? Aquellos que eran creyentes, que creían en divinidades, y aquellos que eran laicos, ¿no? Conocidos como laicos, que son las personas que no creen en un Dios, ¿no? En tal sentido, aquí, pero dentro de esta época, este sentimiento religioso va a estar muy impregnado, relacionado a la guerra, ¿no? Donde estos acontecimientos van a ser hechos y sucesos que se muestra cotidianamente dentro de esta sociedad, ¿no? Entonces el sentimiento religioso y la guerra van a ser hechos cotidianos. ¿Por qué se le considera hechos cotidianos? Porque son parte de esta sociedad que se vivía en este momento. ¿Sí? Entonces recuerda, literatura medieval, escritos o textos escritos durante la Edad Media, sí, que comprenden el aspecto histórico desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta los inicios del Renacimiento, ¿no? Va a estar compuesto por diversos escritos religiosos y trabajos seglares, sí, se podría decir que son dos tipos de manifestación literaria, ¿no? Los creyentes y los no creyentes, ¿no? Es por eso que es considerado que el sentimiento, sí, religioso y los diversos enfrentamientos y guerras de esta época va a ser un hecho casi cotidiano, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo claro, Miss, gracias. Sí, muy bien. Ya, entonces seguimos. Si tienen dudas, por favor pregunte para poder esclarecer. Ahora, recuerden que toda corriente literaria va a tener diversas etapas, ¿no? Por ejemplo, en la literatura griega, ¿cuántas etapas encontramos de la literatura? ¿Dos? Tres, Miss. Son 3 etapas. ¿Y cuáles son esas etapas? Baja Edad Clásico, Media, clásico, alejandrino y el otro no recuerdo. No, no, no. Dentro de la etapa de la literatura son otros lineamientos, son otras etapas, donde es la evolución de la narración. ¿Cuáles son ellos? El periodo jónico, Exacto. periodo ático, Ujú. ¿Cuál más?
¿Y el griego? Es una etapa jónico, arcaico y helenístico, ¿ya? Donde es la evolución de la literatura griega clásica, ¿ya? Se inicia con la narración, recuerden, luego con el drama y el teatro, ¿ya? En la etapa de la Edad Media, por ejemplo, tenemos Baja Edad Media, Alta Edad Media y Plena Edad Media, ¿no? Donde la Baja Edad Media es la iniciación de esta corriente literaria, ¿no? Donde van a tener todavía algunas manifestaciones de la literatura clásica, ¿sí? Y la Plena Edad Media o Alta Edad Media, aquí vamos a tener la difusión de los textos escritos en latín como lengua vernácula, ¿no? La lengua vernácula, la lengua nativa, ¿no? Se empieza a escribir en este idioma la difusión de diversos textos literarios, ¿no? Ya en la Plena Edad Media surge la famosa poesía del amor cortés, ¿no? Ya una poesía, una expresión poética de una forma particular donde a la mujer se le ve desde otro punto de vista mucho más elegante, ¿no? Entonces, tiene tres etapas: Baja Edad Media, donde son los inicios de la literatura medieval; Alta Edad Media, ¿no? Donde se van a escribir las obras en latín; y la Plena Edad Media, donde se va a dar a conocer con mayor difusión estas historias, va a surgir la poesía de un amor cortés. ¿Sí? Ahora, ¿qué características va a predominar durante esta etapa? Sabemos muy bien que hay dos características muy resaltantes durante la literatura clásica. A ver, ¿quién recuerda ellas? ¿Cuáles son esas características? La belleza y la perfección, Ya, aparte de ello, ¿cómo es la literatura? ¿Qué característica tiene presente? era un arte equilibrado entre formas y fondo. Ya, pero a ver. Cuando se inicia, ¿sí? Dentro de esta literatura, ¿cómo se muestra su literatura? ¿Cómo se da a conocer? Se da a conocer a través de la tradición oral y ya posteriormente se traspasa a la tradición escrita. Ahí está, antes de la transcripción escrita, era eminentemente oral, ya recuerden ello, era eminentemente oral. Pero, ¿por quiénes era difundido esta literatura? Por los trovadores y los juglares. Ya esos vienen después. Hay unos que iban de pueblo en pueblo, de lugar a lugar. ¿Aedos y rapsodas? Los aedos Rapsodas. y los rapsodas, ¿ya? Iban de pueblo en pueblo dando a conocer las diversas, ¿qué cosa?
las diversas historias o hazañas de los héroes, ¿ya? Entonces, en eso se enfoca, ¿ya? Hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces, hasta el momento, dentro de la literatura medieval, aún se va a poner en práctica este movimiento, o sea, esta característica, ¿no? La literatura va a ser netamente oral todavía, ¿no? Y si es oral, ¿se conocía quién daba a conocer? No, por eso eran obras anónimas. Por eso predominaba el carácter anónimo, ¿no? Predominaba el carácter anónimo ya que se difundía de forma oral, ¿no? Entonces, porque presentaba un carácter anónimo, sus obras eran manifestadas de forma oral. ¿Por qué? No se conoce cómo se manifestaba, ¿sí? De pueblo en pueblo, entonces se iba contando, ¿no? El que escuchaba lo difundía y así pasaba, se podría decir, de boca en boca. Y no se conocía con exactitud, ¿sí? ¿Quién lo había dado a conocer? ¿Ya? ¿Sí? Ahora, asimismo, como se presentaba, ¿sí? Como se presenta una poesía de Amor Cortés, la literatura era de carácter culto, ¿no? De aprendizaje, ¿sí? De que acá el ser era intelectual, ¿no? Trataba de aprender o conocer mucho más de lo que ya se conocía durante esta etapa, ¿no? Asimismo, la literatura se iba a manifestar en verso, ¿ya? Era difundido en verso. Cómo se venía desarrollando la literatura clásica, ¿no? La literatura clásica, por ejemplo, si ustedes compran una obra de la Odisea, los textos van a ser escritos en verso, ¿no? Dentro de esta época. Ahora, es didáctica y moralizante, ¿no? Recuerden que aún se enfocaba en la moral de la sociedad, en los valores, de cómo se desarrollaba durante esta época, ¿ya? Llena de imitación, ¿sí? Imitación en cuanto a la literatura clásica. Y van a ver, como les decía, escritos religiosos y escritos laicos, ¿no? Dentro de esta época, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí. ¿Tenemos claro sobre las características de la literatura medieval? Sí, Miss, gracias. ¿Sí? Muy bien, entonces en ello se va a ir enfocando, ¿no? Entonces, hay que resaltar las características de la literatura medieval, van a ser obras escritas en verso, ¿sí? Y van a haber escritos religiosos como también escritos laicos dentro de esta época, ¿ya? Muy bien, hay que resaltar esas tres características muy importantes. Asimismo, vamos a tener diversos representantes, ¿sí? En sus obras, como en Francia, en Alemania. Recuerden que un género literario, una corriente literaria, no solamente se da a conocer en un lugar, ¿no? En un país, sino va a ir difundiéndose en diversos países. Claro está que va a haber lugares o países donde se va a dar a conocer con mayor importancia, va a tener mayor relevancia, ¿no? Se va a difundir mucho mejor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Francia tenemos a la canción de Rolando, que es una manifestación anónima. En Alemania tenemos la canción de los Nibelungos, que también es anónimo. En Inglaterra, que son cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. En Italia, que son Dante Alighieri, Boccaccio y Petrarca, ¿no? Que tiene mayor difusión dentro de esta época. Y en España, el Cantar del Mío Cid, que es anónima, y la Celestina, ¿no? De Fernando de Rojas, ¿no? Entonces hay diversas obras literarias con estas características donde va a tener mayor difusión, van a ser en Italia y en España.
y en España, ¿no? La difusión de la literatura medieval se va a difundir mucho más, ¿sí? Dentro de estas etapas. A ver, vamos a ver este pequeño video en base a lo que les acabo de explicar para poder comprenderlo mucho mejor, ¿ya? Oye, Andromel, ¿qué tal, Infolector? ¿Qué tal, Infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? Pues vamos. Si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. ¿Interesado en la literatura medieval, Infolector? Muy bien, te apoyamos en eso. Y es que la literatura medieval tiene una gran relevancia debido a que está inscrita en un periodo histórico extenso y complejo, el medioevo, que para muchos historiadores abarca aproximadamente 1000 años. Podemos decir que la literatura medieval es ese conjunto de obras escritas en Europa y algunos países del mundo durante la Edad Media. El periodo nació tras la caída del Imperio Romano Occidental, alrededor del año 500 después de Cristo. Sin embargo, no hay acuerdos en cuanto a su finalización. Muchos aseguran que la literatura medieval culminó con el auge del Renacimiento. Sin embargo, otros son más específicos y afirman que el medioevo murió en 1492, cuando Colón desembarcó en tierras americanas. En todo caso, queremos contarte sus principales características, ejemplo de obras y autores, así como algunos datos curiosos que te sorprenderán. Sin más que agregar, comencemos. La literatura medieval fue dominada por la Iglesia, ya que fue en este periodo cuando se institucionalizó. Por esa razón, en Europa las obras se escribieron mayormente en latín. En este periodo, los caballeros de elegante armadura reemplazaron a los guerreros de las obras antiguas. Y aunque eran caballeros, siempre estaban al servicio de Dios y sus acciones eran impulsadas por él. Es así como dominan los temas cristianos, teológicos y filosóficos, como por ejemplo los plasmados en los manuscritos de Santo Tomás de Aquino. Aún así, la literatura del medioevo no es 100% religiosa. En algunos textos también se resaltan las hazañas y el heroísmo de los protagonistas. Asimismo, había autores fuera de la iglesia que tocaban temas como los roles de género, debates en estos terrenos. Nos detenemos aquí para contarte algunos datos curiosos. ¿Sabías que muchas obras de literatura medieval se publicaron en el anonimato? Sí, el autor sentía un profundo respeto por los escritores clásicos y algunos personajes católicos. Este respeto les llevaba a escribir historias a partir de textos existentes o versiones nuevas de otros manuscritos. Incluso siendo estos, sentían que estaban robando al autor original.
por lo que decidían restar importancia a poner su autoría al final de cada escrito. Algunos ejemplos de obras anónimas son el Cantar del Miocid y el Cantar de Roldán. Otro hecho curioso es que a pesar de que las mujeres estaban en un segundo plano en la vida pública, hubo escritoras destacadas en este periodo. Tales son los casos de Marie de France y Cristina de Pizan. Además, resulta que la mayoría de la población era analfabeta, por lo que solamente los miembros de la iglesia y personas de poder podían escribir y leer. Algo que resulta increíble en nuestros días, ¿no crees? Pero sigamos con más características importantes. El amor y la aventura eran aspectos que importaban en la literatura medieval. Aparecieron los poemas y narraciones de amor cortés, una expresión popular y refinada de amor entre dos personas que no necesariamente estaban unidas en matrimonio. Las epopeyas absorbieron esto y muestran historias de amor como la de Ginebra y Lancelot. En cuanto a recursos literarios que resaltan, se encuentra el humor. La canción y el poema cómico eran populares por su forma de criticar la sociedad de entonces a partir de la sátira. Los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, representan magistralmente la rica tradición del humor literario europeo. Hemos llegado al final, pero no sin antes hacernos esta pregunta. ¿Por qué leer literatura de la Edad Media? La literatura medieval nos muestra el mundo desde otra lengua, otro estilo, otras ideas y otros temas. Nos permite comprender periodos con poco registro histórico, como las sagas nórdicas. Interesante, ¿no? Entonces, manos a la obra. Si te gustó esta información, escríbelo en comentarios. Y ya sabes, lo bueno se comparte. Así que invita a tus amigos a descubrir más curiosidades haciendo clic en compartir. Hasta un próximo video Infolector. ¿Qué tal, Infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? Pues vamos. Si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. ¿Interesado en la literatura medieval, Infolector? Muy bien, te apoyamos en eso. Y es que la literatura medieval tiene una gran relevancia debido a que está inscrita en un periodo histórico extenso y complejo, el medioevo, que para muchos historiadores abarca aproximadamente 1000 años. Podemos decir que la literatura medieval es ese conjunto de obras escritas en Europa y algunos países del mundo durante la Edad Media. El periodo nació tras la caída del Imperio Romano Occidental, alrededor del año 500 después de Cristo. Sin embargo, no hay acuerdos en cuanto a su finalización. Muchos aseguran que la literatura medieval culminó con el auge del Renacimiento. Sin embargo, otros son más específicos y afirman que el medioevo murió en 1492, cuando Colón desembarcó en tierras americanas. En todo caso, queremos contarte sus principales características, ejemplos de obras y autores, así como algunos datos curiosos que te sorprenderán. Sin más que agregar, comencemos. La literatura medieval fue dominada por la Iglesia, ya que fue en este periodo cuando se institucionalizó. Por esa razón, en Europa las obras se escribieron mayormente en latín. En este periodo, los caballeros de elegante armadura reemplazaron a los guerreros de las obras antiguas. Y aunque eran caballeros, siempre estaban al servicio de Dios y sus acciones eran impulsadas por él. Es así como dominan los temas cristianos, teológicos y filosóficos, como por ejemplo los plasmados en los manuscritos de Santo Tomás de Aquino. Aún así, la literatura del medioevo no es 100% religiosa. En algunos textos también se resaltan las hazañas y el heroísmo de los protagonistas. Asimismo, había autores fuera de la iglesia que tocaban temas como los roles de género, la ciencia y la raza, claro, de una forma superficial, pero que darían origen a futuros debates en estos terrenos. Nos detenemos aquí para contarte algunos datos curiosos. ¿Sabías que muchas obras de literatura medieval se publicaron en el anonimato? Sí, el autor sentía un profundo respeto por los escritores clásicos y algunos personajes católicos. Este respeto les llevaba a escribir historias a partir de textos existentes o versiones nuevas de otros manuscritos.
Incluso siendo esto, sentían que estaban robando al autor original, por lo que decidían restar importancia a poner su autoría al final de cada escrito. Algunos ejemplos de obras anónimas son El Cantar del Mío Cid y El Cantar de Roldán. Otro hecho curioso es que a pesar de que las mujeres estaban en un segundo plano en la vida pública, hubo escritoras destacadas en este periodo. Tales son los casos de Marie de France y Cristina de Pizan. Además, resulta que la mayoría de la población era analfabeta, por lo que solamente los miembros de la iglesia y personas de poder podían escribir y leer. Algo que resulta increíble en nuestros días, ¿no crees? Pero sigamos con más características importantes. El amor y la aventura eran aspectos que importaban en la literatura medieval. Aparecieron los poemas y narraciones de amor cortés, una expresión popular y refinada de amor entre dos personas que no necesariamente estaban unidas en matrimonio. Las epopeyas absorbieron esto y muestran historias de amor como la de Ginebra y Lancelot. En cuanto a recursos literarios que resaltan, se encuentra el humor. La canción y el poema cómico eran populares por su forma de criticar la sociedad de entonces a partir de la sátira. Los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, representan magistralmente la rica tradición del humor literario europeo. Hemos llegado al final, pero no sin antes hacernos esta pregunta. ¿Por qué leer literatura de la Edad Media? La literatura medieval nos muestra el mundo desde otra lengua, otro estilo, otras ideas y otros temas. Nos permite comprender periodos con poco registro histórico, como las sagas nórdicas. Interesante, ¿no? Entonces, manos a la obra. Si te gustó esta información, escríbelo en comentarios. Y ya sabes, lo bueno se comparte. Así que invita a tus amigos a descubrir más curiosidades haciendo clic en compartir. Hasta un próximo video Infolector. Muy bien, se comprendió mejor, ¿verdad? Sí, Miss, gracias. Sí, ¿verdad? Entonces tenemos ahí muchas más características que resaltan mucho cómo era la literatura dentro de esta generación, ¿no? Una de las manifestaciones literarias que tiene mayor difusión va a ser, sí, la famosa o el famoso, sí, historia del cantar del mío Cid, ¿no? Aquí la historia del cantar del mío Cid se manifiesta en una defensa del honor, ¿no? Aquí en constante se muestra cómo el mío Cid pierde el honor o el respeto dentro de la sociedad y busca, ¿no? Se rehabilita en buscar a que lo respeten los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque era era un valor de gran importancia durante esta época, ¿no? Era muy respetado, ¿sí? El Cid, ¿no? Donde la gente de esta época tenía ese afán de poder tener un gran valor, ¿no? Entonces, al perderlo, el Cid trata de recuperar esa honra, ¿sí? Con diversas hazañas acometidas durante esta época, ¿no? Aquí se va a narrar, tiene 3 etapas, donde él va a iniciar con el destierro del Cid. ¿Por qué? Porque él es deshonrado, ¿no? Tras una acusación de robo, ¿sí? Se le señala a él como el culpable, ¿no? Donde supone el ser desposeído de sus heredades, ¿no? Posesiones en la ciudad de Vivar, ¿no? Entonces, debido a esta acción, él es privado de la patria potestad de su familia, ¿no? No era, o dentro de esta sociedad era considerado que él no era, se podría decir, no tenía la potestad de dirigir una familia, ¿no? Debido a sus acciones, ¿no? En base a ello, busca diversas situaciones para poder valorar, o mejor dicho, rehabilitar su honor, ¿no? Entonces, él consigue la conquista de Valencia gracias a la prudencia y astucia que poseía. Aquí, en base a esta acción, consigue el perdón real, ¿no? Y una nueva heredad dentro de esta época, ¿no? Acá el señorío sobre Valencia, ¿para qué? Para ratificar su nuevo estatus, ¿no? De señor de vasallos, ¿no? El cual se concierta tras las bodas de sus hijas, ¿no? Con linajes de mayor prestigio, o era lo que él consideraba, ¿no? El cual iba a elevar su prestigio del Cid, ¿no? Que eran con los infantes de Carrión. Sin embargo,
¿sí? Aquí este momento se va a transformar, ¿sí? En una nueva caída para la honra del Cid, ¿no? Debido a que los infantes de Carrión ultrajan a sus hijas, ¿no? Se las llevan a vivir y las ultrajan, en lo cual son vejadas, malheridas y abandonada en el Robledal de Corpes, ¿no? Hecho que va a suponer que según el derecho medieval, sí, el repudio de facto de estas por parte de los de Carrión, ¿no? O sea, dentro de esta sociedad se mostraba de esta forma, ¿no? Es por ello que el Cid alega la nulidad de los matrimonios de sus hijas, ¿no? El cual los infantes de Carrión queden infamados públicamente, ¿no? Y apartados los privilegios que antes se les presentaba, ¿no? Como miembros del séquito real, ¿no? Muy por el contrario, las hijas del Cid conciertan matrimonios con reyes de España, ¿no? Llegando al máximo ascenso social durante esta época, ¿no? A ver, vamos a ver. Hoy en Draw My Life, el Cid. Cierra los ojos. Deja que tu imaginación viaje a la España medieval, al siglo XII. El sol de la primavera ilumina la plaza, y los mercaderes y sus compradores, extranjeros y peregrinos, niños y niñas, la llenan de vida. De pronto, en el centro de la plaza, un juglar alza la voz y comienza a cantar las aventuras y desventuras de un héroe. Rodrigo Díaz de Vivar. Al acabar, los que han escuchado este relato van a su casa y lo cuentan a sus padres, hermanos o hijos. Poco a poco la historia de este hombre se vuelve legendaria y se va transmitiendo de generación en generación, hasta que llega un momento, alrededor del año 1207, que un copista llamado Perabat pasa al papel las hazañas del Cid para que lleguen a nuestros días. De hecho, su manuscrito es el primero que se conserva. Además, está en perfecto estado, tan solo le falta la primera hoja del principio y 2 del interior. Y hoy, como juglar, os voy a trasladar las hazañas de nuestro Rodrigo Díaz de Vivar. Si ya antes de empezar sabes que este resumen te está salvando la vida, suscríbete. Te pongo en contexto. En la corte de Castilla, en torno al año 1080, el Cid salió victorioso de una batalla en la que ganó 3 cosas. 1. El favor del rey Alfonso VI. 2. Su fama y el nombre de campeador. 3. La envidia y el odio de los cortesanos. ¿Y puede haber algo peor que el corazón de un noble corroído por la envidia? No respondas. El caso es que un grupito de cortesanos liderado por un tal García Ordóñez hablaron mal al rey del Cid. Aunque fuera mentira, Alfonso VI les creyó. Y muy enfadado por la supuesta traición de su caballero, le invitó a abandonar el reino antes de 9 días. Al Cid, que además de fiel era obediente, no le quedó otra que abandonar Vivar hacia Burgos. Pero no se fue solo. Sus amigos como Álvar Fáñez de Minaya y seguidores no dudaron en acompañarle en sus próximas batallas. Al ver Vivar a lo lejos, sus ojos se llenaron de lágrimas y pensó en sus enemigos. ¿Alguien con sed de venganza? El Cid y su ejército llegaron a Burgos, pero nadie les quería hospedar. Finalmente acamparon en un lugar cercano a la villa. Martínez Antolínez se saltó las normas del rey y les proporcionó víveres. También ayudó al Cid a urdir un plan para conseguir algo de dinero. Construyeron 2 arcas y las llenaron de arena. Después pidieron a los judíos Raquel y Vivas que se las guardaran durante un año. Ellos pensaban que rebosaban oro y que a cambio le prestaran dinero. Así, con 600 marcos, el Cid abandonó Burgos. Antes de que acabara el plazo de los 9 días, el Cid fue a despedirse de su esposa Jimena y sus 2 hijas, Sol y Elvira, que se encontraban en el monasterio de Cardeña. El Cid lloró al despedirse, pero les prometió regresar y casarlas honradamente. Finalmente, un día antes de que su plazo acabara, el Cid emprendió la marcha, junto con un centenar de castellanos. Contó hasta 300 lanzas. Acampaban durante el día y cabalgaban por la noche para no ser vistos. En pocos días ocuparon Ita, Guadalajara y Alcalá. Realizaron una emboscada en Castejón, pero para no empeorar su relación con el rey, decidió no derribar su castillo y devolver la ciudad a los moros. Marchó hacia Zaragoza, dependiente del rey moro de Valencia, y sembró el pánico en Alcocer. El rey también de Valencia mandó refuerzos, pero no les sirvió de mucho, ya que fueron cercados y estuvieron sin agua durante 3 días. Finalmente, tras una batalla, los del Cid salieron victoriosos. El botín fue inmenso, por lo que el Cid, con su parte, le hizo un regalo al rey Alfonso. ¡Ay, pico y pala! Otra parte del botín la destinó a la Virgen de Burgos y a su mujer e hijas. Después, el Cid se asentó cerquita de sus territorios conquistados y a sus ciudadanos les obligó a pagar tributo. El Cid continuó con su conquista y pidiendo tributos en las ciudades por las que pasaba. Al conde de Barcelona no le sentó muy bien que este guerrero se aprovechara de sus tierras, por lo que decidió enfrentarlo.
El Cid, cansado de tanta batallita, le mandó una carta para intentar apaciguarlo, pero no hubo suerte. Peor para el conde, ya que tras su evidente derrota acabó siendo prisionero. Además, aquí el Cid se hizo con su espada colada. Ya sabes que todo héroe necesita de una gran espada. Las conquistas del Cid no pararon. Burriana y Murviedro cayeron. Los campos se llenaron de flechas, espadas, cuerpos y sangre, mientras en Valencia temblaban viéndolo llegar. La fama del Cid campeador arrasaba Cullera, Játiva, Denia y Benicadel. Tras 10 meses de asedio a la ciudad de Valencia, los moros se rindieron abriendo las puertas al Cid, quien subió a lo alto del alcázar y ondeó su enseña. En poco más de 3 años había conquistado toda la región de Valencia. Tras alguna que otra batalla más, el Cid contaba con 3.600 siervos. Y con esta posición clara de ventaja, pidió al rey Alfonso sacar a su esposa e hijas de Castilla. Por supuesto, a cambio de riquezas. El rey, gratamente sorprendido por las hazañas del Cid, concedió su petición. ¿Qué pasa? Que los envidiosos seguían vivos. A García Ordóñez, el del principio, no le gustó ver que el Cid estaba recuperando el favor del rey. A su vez, en la corte del rey estaban los infantes de Carrión, quienes deseaban casarse con las hijas del Cid. No eran tontos ni nada. Doña Jimena, Sol y Elvira llegaron a Valencia, donde la recibió el Cid a lomos de babieca. Espada y caballo, ¿qué más necesita nuestro héroe? De hecho, otra espada, la tizona, que ganó en una batalla posterior. Pero la alegría del reencuentro duró poco, ya que el rey de Marruecos había enviado soldados para sacarlos de Valencia. Y nuevamente una gran batalla. 4.000 cristianos contra 50.000 moros. Y para variar, una gran victoria del Cid, quien mandó todo el alijo de los moros al rey Alfonso. Este contento, no es para menos, perdonó al Cid. En Castilla, los infantes de Carrión, junto con el malvado conde García Ordóñez, pidieron al rey que intercediera por ellos para poder casarse con las hijas del Cid. El rey aceptó a regañadientes y comunicó su deseo al campeador. Este accedió a cumplir la voluntad de su monarca. No quería tener más problemas. El Cid y el rey Alfonso VI se reencontraron después de tantos años a orillas del Tajo. Al verse, el Cid lloró emocionado, como si se reencontrara con un viejo amor. El rey le perdonó. Después, los infantes de Carrión pidieron oficialmente la mano de las hijas. Las bodas se celebraron en Valencia y duraron 15 días. Te puedes imaginar, todo el mundo estaba muy feliz y contento. A partir de ese día, los infantes y las hijas vivieron en Valencia durante los 2 años siguientes. Durante estos 2 años, los infantes dejaron claro que no eran la clase de hombre que una querría tener. No se llevaban muy bien con las personas de la corte y eran el blanco de todas las burlas. Les aterrorizaba luchar, solo les preocupaban las riquezas que salían de las batallas. A su vez, no podían soportar que se burlaran de ellos, y cansados de ser el hazmerreír de Valencia, decidieron regresar a Carrión y llevarse a sus esposas y su ajuar. Así, cuando llegaron al poblado de Corpes, ordenaron al resto de la comitiva que se adelantara, puesto que querían pasar tiempo con sus esposas. Sin embargo, una vez a solas, las ultrajaron y apalearon y las dejaron ahí tiradas. Este violento episodio pasó a conocerse como la afrenta de Corpes. Los infantes huyeron como buenos cobardes. Las hijas fueron rescatadas en unas condiciones terribles, desnudas y deshidratadas. Los mensajeros hicieron su trabajo y cuando el Cid se enteró de la afrenta, mandó 200 hombres para buscar a sus hijas. Al reencontrarse con su padre, este les prometió que iba a restaurar su honra. Así, mandó un mensaje al rey Alfonso pidiendo justicia. Naturalmente, el rey convocó a las cortes en las que debían comparecer los infantes. Estos acudieron a regañadientes, pero con el mismo nivel de arrogancia. El debate que tuvo lugar ahí fue como un partido de tenis. Finalmente, devolvieron las espadas del Cid y el ajuar de las hijas. Y para restaurar el honor de las jóvenes, el rey acordó que se enfrentarían en una batalla. No hace falta que te diga quién ganó, ¿no? Al mismo tiempo, un infante de Navarra y otro de Aragón pidieron la mano de doña Elvira y doña Sol. El Cid aceptó gustoso. Finalmente, todos se reunieron en Valencia para celebrar la victoria sobre los de Carrión y las nuevas bodas. El poema termina honrando la figura del gran héroe, el Cid campeador. Así que resumamos para que quede todo claro. Este poema es un cantar de gesta, es decir, ya, 4.000 cristianos contra 50.000 moros. Y para variar, una gran victoria del Cid, quien mandó todo el alijo de los moros al rey Alfonso. Este contento, no es para menos, perdonó al Cid. En Castilla, los infantes de Carrión, junto con el malvado conde García Ordóñez, pidieron al rey que intercediera por ellos para poder casarse con las hijas del Cid.
El rey aceptó a regañadientes y comunicó su deseo al campeador. Este accedió a cumplir la voluntad de su monarca. No quería tener más problemas. El Cid y el rey Alfonso VI se reencontraron después de tantos años a orillas del Tajo. Al verse, el Cid lloró emocionado, como si se reencontrara con un viejo amor. El rey le perdonó. Después, los infantes de Carrión pidieron oficialmente la mano de las hijas. Las bodas se celebraron en Valencia y duraron 15 días. Te puedes imaginar, todo el mundo estaba muy feliz y contento. A partir de ese día, los infantes y las hijas vivieron en Valencia durante los 2 años siguientes. Durante estos 2 años, los infantes dejaron claro que no eran la clase de hombre que una querría tener. No se llevaban muy bien con las personas de la corte y eran el blanco de todas las burlas. Les aterrorizaba luchar, tan solo les preocupaban las riquezas que salían de las batallas. A su vez, no podían soportar que se burlaran de ellos, y ya cansados de ser el hazmerreír de Valencia, decidieron regresar a Carrión y llevarse a sus esposas y su ajuar. Así, cuando llegaron al poblado de Corpes, ordenaron al resto de la comitiva que se adelantara, puesto que querían pasar tiempo con sus esposas. Sin embargo, una vez a solas, las ultrajaron y apalearon y las dejaron ahí tiradas. Este violento episodio pasó a conocerse como la afrenta de Corpes. Los infantes huyeron como buenos cobardes. Las hijas fueron rescatadas en unas condiciones terribles, desnudas y deshidratadas. Los mensajeros hicieron su trabajo y cuando el Cid se enteró de la afrenta, mandó 200 hombres para buscar a sus hijas. Al reencontrarse con su padre, este les prometió que iba a restaurar su honra. Así, mandó un mensaje al rey Alfonso pidiendo justicia. Naturalmente, el rey convocó a las cortes en las que debían comparecer los infantes. Estos acudieron a regañadientes, pero con el mismo nivel de arrogancia. El debate que tuvo lugar ahí fue como un partido de tenis. Finalmente, devolvieron las espadas del Cid y el ajuar de las hijas. Y para restaurar el honor de las jóvenes, el rey acordó que se enfrentarían en una batalla. No hace falta que te diga quién ganó, ¿no? Al mismo tiempo, un infante de Navarra y otro de Aragón pidieron la mano de doña Elvira y doña Sol. El Cid aceptó gustoso. Finalmente, todos se reunieron en Valencia para celebrar la victoria sobre los de Carrión y las nuevas bodas. El poema termina honrando la figura del gran héroe, el Cid campeador, así que resumamos para que quede todo claro. Este poema es un cantar de gesta, es decir, un poema que narra las hazañas épicas de un héroe. Se transmitió de forma oral hasta que fue copiado. Sus versos no se agrupaban en estrofas, sino en tiradas, separadas en hemistiquios. Importante. Como todo poema, tiene alguna que otra discrepancia con el personaje histórico, pero esto lo dejamos para otra ocasión. ¿Conocías este gran poema de la literatura española? Ahora ya puedes hacerte el listo con tus amigos. Compárteselo. Pero antes, déjanos un... Muy bien, chicos. ¿Se comprendió la historia de El cantar del mío Cid? A ver, ¿qué es lo que podemos resaltar? ¿Qué características son notorias dentro de esta obra literaria? A ver, ¿quién me podría manifestar? Se hace énfasis en el honor y reputación, en este caso del protagonista, que son características muy valoradas en aquella época. Ujú. ¿Qué más? Es una obra de carácter heroico donde se rescatan y se valoran las hazañas del protagonista. Aquí, dentro de la historia del cantar del mío Cid, ¿qué predomina? ¿El aspecto religioso o es una manifestación laica? Es más una manifestación laica porque el enfoque principal es de carácter moral, de carácter de los valores. Ujú, en base a los valores, ¿no? A las expresiones, sí, referente a los aspectos de la sociedad, ¿no? Se practicaba mucho ello, ¿no?
¿Por qué? Porque la actividad, por ejemplo, moral es prácticamente dentro de este formato, ¿no? Dentro de este movimiento. ¿Sí? Entonces el Cid muestra ahí un afán por defender su honor de una forma tan particular, ¿sí? Que diversos sucesos hace que pierda ello, pero de una forma muy particular, ¿no? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí referente a la obra, a la literatura medieval? No, muchas gracias, no hay dudas. ¿Todo claro? Sí, muchas gracias. Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, recordemos, la literatura medieval se centra en escritos laicos y escritos religiosos y su literatura va a ser eminentemente oral. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.